Sean todos bienvenidos a este espacio donde le traemos propuestas de eh, solución para lo que es la estimación del riesgo, ¿no? Y sí metodologías relacionadas con el análisis de riesgo. Vamos a estar tocando áreas que van desde lo más básico, como es el tema que traemos el día de hoy, hasta metodologías relacionadas con la estimación y la gerencia del riesgo, ¿no? El día de hoy estaremos hablando sobre lo que es la caracterización de variables utilizando las pruebas de ajuste de Anderson-Darling para la aplicación muy específica y particular de la distribución normal. ¿Okay? Se trata de un tema, como les comentaba, base fundamental para lo que es la estimación del riesgo, ya que nos va a permitir identificar las distribuciones de probabilidad que mejor representa el comportamiento estadístico de una variable, considerado como un punto esencial en cualquier estudio cuantitativo de análisis de riesgo. Hemos tomado esta propuesta de ajuste por ser una de las más recomendadas y utilizadas en los software comerciales que soportan lo que es el análisis de riesgo. Como elementos de antecedentes, sabemos que es posible representar los datos a través de unas distribuciones no paramétricas, o lo que conocemos como histogramas, ¿no? Cuando lo vemos de manera gráfica, los cuales nos dan información como dispersión, nos dan idea de cuáles son los valores de tendencia central de esa representación de la dispersión de una variable. Pero la complejidad de los modelos que normalmente se utilizan para el cálculo de la estimación de riesgo, así como la misma necesidad que existe de comunicar software o pasar la información de un software a otro, la información del comportamiento estadístico, nos lleva a requerir la representación ya no a través de histogramas, sino de las distribuciones paramétricas de, que soportan, pues, o que las representaremos a través de una función matemática. Es decir, nos vemos en la necesidad de representar matemáticamente el comportamiento estadístico de las variables para poder facilitar ese estimado de los análisis de riesgo, tanto por la complejidad de los modelos como por la necesidad que existe de relacionar o comunicar los diferentes software que sean necesarios utilizar. Igualmente estas herramientas, porque así lo podemos ver como herramientas, las distribuciones paramétricas nos van a permitir conocer o dar información sobre la dispersión de las variables y cuáles son sus tendencias centrales. ¿Ok? Aquí vemos el caso particular de una distribución normal, cuál es su función de densidad y algunos estadísticos o parámetros de esa distribución, ¿no? Conocidos. Como objetivo de material que les traemos, tenemos que la intención principal es el desarrollo de una herramienta en Excel que nos va a permitir la caracterización de variables utilizando la prueba de ajuste de Anderson-Darling para el caso, como lo comentábamos en la lámina anterior, de la distribución normal, dando al análisis una opción diferente a los software comerciales. Es decir, no tenemos una herramienta comercial para la caracterización de variables. Esto pudiera ser la base para el desarrollo de una herramienta que nos permita la aplicación de esta prueba de ajuste, no solamente para la distribución normal, sino para otros tipos de distribuciones, como el caso de la Weibull, lo normal, Gatma y las otras que podamos necesitar o que son de uso normal en nuestras áreas de trabajo.
Entonces, las pruebas de bondad de ajuste son las metodologías que se utilizan para identificar cuáles de las distribuciones paramétricas teóricas, ¿no?, representan de mejor manera el conjunto de datos de una variable que estemos analizando, ¿no? Una presión, una temperatura, una profundidad, un espesor, variables financieras, costos, ¿ok? Sin importar cualquier tipo de variable. Entonces, realmente existen diferentes pruebas de bondad y ajuste, pero entre las más conocidas tenemos la de Chi cuadrado, la de Kolmogorov, Smirnov y la de Anderson-Darling. Estas son, si se quiere, las más conocidas a nivel de las herramientas o software que se utilizan para lo que es el análisis de riesgo cuantitativo. ¿En qué consiste la aplicación de estas pruebas de bondad y ajuste? Lo podríamos resumir en tres grandes pasos, ¿no? Un paso donde graficamos o representamos a través de un histograma el comportamiento del conjunto de datos que tenemos, ¿ok? A eso le llamaríamos nuestra hipótesis teórica. Luego vamos a hacer la aplicación de lo que es el test como tal, ¿no?, donde se hace un cálculo del valor del test y ese valor del test es comparado contra el valor crítico que es particular para cada test de ajuste o cada prueba de bondad de ajuste. Es decir, Chi cuadrado tiene sus tablas de valores críticos y lo mismo aplica para el caso del test de Kolmogorov y el de Anderson-Darling. Cada uno tiene su tabla particular y es un tema que pueden ahondar para ver las diferencias, las diferentes características de estas tablas que dependen en algunos casos de la cantidad de datos o del nivel de significancia que queramos utilizar para dimensionar el nivel de ajuste que tienen las curvas al comportamiento de mis datos. Podemos decir que en el caso del Chi cuadrado, su test se fundamenta en la prueba de cada una de las distribuciones contra mi histograma o contra mi hipótesis teórica sobre lo que es el diagrama de frecuencia, ¿no?, sobre mi distribución de frecuencia o construyo distribuciones de frecuencia sobre el histograma. Y allí él hace la estimación del valor del test, el cual, como les explicaba, es comparado más adelante contra el valor crítico. A diferencia del de Chi cuadrado, los otros dos tests hacen la comparación, pero sobre la distribución acumulada. Básicamente, podemos observar una diferencia entre estos dos tests cuando se observa que el caso de Anderson-Darling le da un suficiente peso, podríamos decir así, a los valores que están en las colas de las distribuciones, ¿ok? Mientras que Anderson-Darling se considera o se ha identificado que existe un tanto de debilidad en las colas de las distribuciones. Por esa consistencia, que podríamos decirlo de esa manera, que muestra en todo el conjunto de posibles valores, el test de Anderson-Darling es uno de los más recomendados cuando lo comparamos con los otros dos. Entonces, una vez que se ha calculado el valor del test y tenemos identificado el valor crítico contra el que vamos a comparar, nos hacemos la pregunta: ¿es el valor del test menor que el valor crítico? Si eso ocurre, entonces podemos decir que la hipótesis es aceptada. De lo contrario, rechazamos esa hipótesis, ¿no? Y pasaríamos a probar una nueva distribución hasta que se consiga una distribución que haga un mejor ajuste. Más de una puede resultar aceptada y en función de la comparación podemos ver cuál de todas es la que realmente hace mejor ajuste de la comparación entre el valor del test y el valor crítico.
Aquí en esta lámina les mostramos algunos de las pruebas de ajuste conocidas o nombres de test. Los tres primeros son los que nombrábamos en la lámina anterior. Y más adelante vemos otros también conocidos, como el caso del Kramer-Von-Mises, Shapiro-White, y van a haber casos como el de este último que tenemos acá, donde es básicamente una modificación de un test ya nombrado, como es el caso del Kolmogorov. ¿Ok? Realmente podemos recordarles, como dice la nota aquí al pie, que en el análisis de certidumbre y riesgo son de gran utilidad los software como el caso del Crystal Ball y el Risk para la caracterización de variables. Estas herramientas ofrecen a sus usuarios normalmente estos primeros tres tests, ¿no? a diferencia de la Risk, que aparte de estos tres, también nos trae el de Kramer-Von-Mises. Es por esta razón que les comentaba al principio que estaríamos centrados en la consideración de estos tres tests, y dentro de ellos tres vamos a comenzar con el uso del de Anderson-Darling por ser el más fuerte de ellos tres, ¿no? Pero ese reconocimiento o ese uso frecuente en herramientas de caracterización como las que les nombro acá es lo que nos lleva a centrarnos en el uso o análisis de estos tests. Ok, el cálculo del valor de ajuste o el valor del test, valor de la prueba de Anderson-Darling, se fundamenta en estas fórmulas que les traigo por acá, ¿no? Aquí les mostramos algunos ejemplos donde es utilizada esta metodología y se utiliza para hacer en este caso pruebas de normalidad y de Weibull, ¿ok? Y como ven, básicamente es un trabajo de dos etapas, donde se hace una estimación inicial de ese valor del test y luego es necesario hacer una estimación de un valor modificado o mejorado del test de ajuste, ¿no? Para más adelante ser comparado entonces contra el valor crítico del test. Okay. Entonces, una vez que ya contamos con los fundamentos con los que vamos a iniciar el desarrollo de la herramienta para la aplicación del Anderson-Darling, vamos con el primer paso, que sería abrir, ¿no?, un archivo de Excel, donde vamos a ir estructurando los diferentes campos de información que son requeridos para la estimación de tanto el valor del test como la identificación del valor crítico que le correspondería y saber si la distribución que estamos probando, que es la distribución normal, hace buen ajuste o no, según este test. Vamos a utilizar un conjunto de datos que corresponden a unos tiempos y los voy a ubicar a partir de la celda B8. ¿Okay? Allí voy a colocar los valores. Voy a ir haciendo algunos ajustes en temas de forma, ¿okay?, como quitar las líneas de la cuadrícula. Voy a fijar aquí a inmovilizar, mejor dicho, el encabezado para tener siempre en acceso rápido todos los diferentes campos de información que vamos a ir creando. Estos datos que se cargan en la columna 8 no necesariamente tienen que estar ordenados, ¿no?, de menor a mayor o de mayor a menor. Menor, mayor, mayor, menor. Vamos a partir de que en esta primera columna pueden estar colocados de cualquier manera, con o sin orden los datos, ¿no? El primer campo de información que vamos a crear luego de cargados los datos es el campo que
nos va a dar la información del consecutivo para cada valor de la variable que estamos analizando. Se trata no más de un consecutivo que vamos a tener del 1 hasta, en este caso, el 49. ¿Ok? Ya ahí tenemos definido el valor de i. Una vez que tenemos el valor de i, vamos a crear un campo de información que nos va a ayudar a asegurar que los datos están ordenados de menor a mayor. Para eso vamos a utilizar una función de Excel que se llama késimo menor. ¿Okay? Esa función tiene como primer argumento el rango de todos los valores de la variable y como segundo argumento vamos a tener el consecutivo que hemos definido en la columna número C. Ese sí lo vamos a dejar libre para poder aplicar un copiado y pegado hacia el resto de los valores de la variable. Ya con esto garantizamos que si los datos acá no están organizados, aquí sí los vamos a tener organizados necesariamente de menor a mayor. ¿Okay? Todo esto lo estamos realizando con la intención de calcular cada una de las partes de la ecuación que me permite calcular o estimar el valor del test. ¿Okay? Fíjense que ya aquí tendríamos el valor de la variable, que le hemos llamado y sub i, y ahora deberíamos hacer la carga o la estimación del valor de y sub i, pero ordenado de mayor a menor. Para eso vamos a utilizar la otra función que veíamos que aparecía cuando colocábamos késimo, que corresponde al késimo mayor. ¿Okay? Utilizamos esa función, seleccionamos el conjunto de datos, fijamos ese rango y tomamos como segundo argumento el consecutivo. ¿Ok? Y de esa manera, al copiar y pegar, vamos a tener los datos organizados de mayor a menor. ¿Ok? Como ven, una vez estimado o ya cargado, generado el campo de información de los datos organizados de menor a mayor y de mayor a menor, lo que nos toca ahora es el cálculo de o la aplicación de la distribución normal para el caso del Yesuki y para el caso de los Yesuki ordenados de mayor a menor. Pero para eso la función nos va a pedir como argumentos adicionales la media y la desviación estándar. Y más adelante también vamos a necesitar tener como un dato de referencia directa lo que es la cantidad de datos de la variable. ¿Ok? Y para ello vamos a pegar por acá unos campos donde vamos a cargar esos datos o esa información requerida, como es el caso de la media, desviación y cantidad de datos. La media no va a ser más que el promedio de los datos que tenemos de la variable. ¿Ok? La desviación estándar va a ser la desviación estándar de la muestra del conjunto de datos que tenemos, y la cantidad de datos la vamos a obtener a partir de la función contar para no tener que colocarlo como un único número, ¿no? Sino que lo hacemos referenciado al rango. Ya tenemos ahí entonces un total de 49 datos. Tenemos nuestra media, tenemos nuestra desviación estándar de las muestras. Ahora sí pudiéramos calcular nosotros tanto la función o el valor de la distribución normal acumulada,
caso de los valores organizados de menor a mayor como para el caso de los valores organizados de mayor a menor. ¿Ok? Vamos a colocar eso acá en estas dos columnas. Y para el cálculo del primer caso, lo que vamos a hacer es hacer referencia a la función distribución normal que tenemos acá. El primer argumento va a ser el valor de la variable. El segundo argumento va a ser la media, ¿ok? La cual vamos a fijar. El tercer argumento va a ser la desviación estándar, la cual fijamos. Y como cuarto y último argumento tenemos que indicarle si se trata de una función acumulada o una función de distribución de densidad. En este caso la que nos interesa es la acumulada. Entonces tenemos que colocar ese último argumento como verdadero. Podemos dar doble clic acá o escribir verdadero y dar enter para que aparezca nuestro valor de la función de la distribución de densidad acumulada. Perdón, distribución normal acumulada. Luego hacemos lo propio para el caso de la distribución normal acumulada, pero para los valores que están organizados de mayor a menor. Fue tan fácil como arrastrar la fórmula a la siguiente columna y luego copiamos y pegamos. Ya tenemos estas dos partes de la ecuación. Necesitaríamos ahora calcular los logaritmos naturales de cada una de ellas. Eso lo vamos a hacer en las siguientes columnas. ¿Ok? Aquí colocamos el caso del logaritmo natural de la distribución normal acumulada. Acá lo tenemos. Y para el segundo, como nos indica la fórmula, tendría que ser el logaritmo natural de 1 menos la distribución acumulada de los valores organizados de mayor a menor. Ahí tenemos el primer resultado y lo que hacemos como nosotros es copiar y pegar hacia el resto de los posibles o de los valores que tenemos de la variable. ¿Qué parte nos está faltando de esta ecuación? Si se dan cuenta ya tenemos esta parte, el valor de n lo tenemos acá, solamente nos estaría faltando este 2i menos 1 sobre n. Este n, disculpen, es este mismo n, pues se refiere a la cantidad de datos que tenemos. Eso lo vamos a generar acá y eso sería igual a 2 por i menos 1 dividido entre la cantidad de datos, lo cual sí tendríamos que fijar. Y ahí tenemos el valor de la otra parte de la ecuación y prácticamente lo que tendríamos ahora que calcular es el valor de lo que vamos a llamar S, ¿ok? Que es la sumatorio o cada uno de los valores que representan el realizar toda esta operación. ¿Ok? A eso le vamos a llamar S. Esa primera parte del cálculo lo vamos a colocar acá como una referencia, que tengamos claro de que esto se refiere a toda la primera o a la solución de la primera parte de la ecuación, si dividimos en dos partes la ecuación. ¿Ok? Esto va a ser nuestro S. Entonces nuestro S va a ser tan sencillo como multiplicar 2i menos 1 sobre n por la suma de estos dos elementos. Perdón, me faltó todavía sumar este. Ahora sí, hay un error en la ecuación. Sí. Aquí, en lugar de colocar un paréntesis, se me escapó un 9. Ahora sí lo tenemos
bien referenciado. Extendemos la copiar y pegado hacia el resto de los valores y lo que deberíamos hacer ahora es calcular el total o la sumatoria de todos estos valores de S, ¿no? Eso lo vamos a estar haciendo en, en el encabezado y lo vamos a colocar aquí en esta celda en la E2, ¿ok? Vamos a colocarle este mismo formato y ahí vamos a decir que ese valor va a ser la suma de todos estos valores previamente calculados. Ahí tenemos el valor de S, o la sumatoria de todos los S, mejor dicho, que representa toda esta parte de la ecuación. Ahora, si pudiéramos calcular nosotros lo que es el test, y eso vamos a ver que va a ser igual a menos el valor de la S, el valor total de la S, menos la cantidad de datos. ¿Ok? Y ahí tenemos en esta celda, vamos a colocar un poco más de decimales, lo que son los valores o el valor del test. ¿Ok? Si se dan cuenta, en este punto ya hemos llegado a lo que es el valor o el estimado del valor del test, que era lo que habíamos explicado en las láminas que se mostraban. ¿Ok? Pero ahora deberíamos aplicar el cálculo o deberíamos realizar el cálculo del valor con el que vamos a comparar este valor del test para saber si la distribución hace ajuste o no. Voy a colocar aquí, haciendo referencia a que este fue como mi primer paso para el cual utilicé esta fórmula, ¿ok? Y tenerlo como referencia directamente en ese archivo. Para entonces ahora ver qué es lo que viene, vamos a regresar a la presentación y mostrarlo. Vamos ahora entonces a regresar a la presentación. Nosotros hemos visto como última lámina esta que les muestro acá, pero vamos a irnos a la explicación de cómo haríamos el cálculo de lo que es el valor crítico o el valor contra el que vamos a comparar el cálculo del valor del test, ¿okay? Para saber si hay un buen ajuste o no, o es rechazada la distribución normal para este conjunto de datos que analizamos. Entonces, para la distribución normal, vamos a mostrarles aquí a nivel de láminas dos procedimientos que existen. Son procedimientos tomados de una referencia que les voy a dar más adelante. ¿Ok? Como ven, en este primer caso se trata de la estimación de lo que se conoce pues como un valor crítico que vamos a calcular a través de esta fórmula, y los valores que necesito para el cálculo de ese valor crítico están tabulados acá abajo. Esos valores, como se observa, dependen del nivel de significancia con el que queremos evaluar la distribución. Estas tablas, al igual que los dos métodos, son o es información, por decirlo así, tomada de el libro de Goodness of Fit, técnicas de ajuste, ¿no? De estos autores que ustedes ven acá, y publicado por la gente de Marcel Decker. ¿Ok? Estas tablas se encuentran en la página 154 de ese libro y pudieran hacer referencia a él para extender un poco más la explicación o el entendimiento de lo que es la aplicación de esta metodología a través de estas tablas. ¿Ok?
Como vieron en la segunda lámina, se muestra el otro procedimiento que se utiliza, que es a través de la aplicación de estas cuatro ecuaciones, las cuales dependen, como se observa acá, del valor del test calculado, ¿no? Ese valor del test calculado, ajustado, que es el A asterisco, lo vimos en láminas anteriores, y ya también lo vamos a calcular en el archivo Excel, ¿ok? Aquí aparece la página en la que también pueden conseguir mayor información en el mismo libro sobre el uso o aplicación de estas ecuaciones, ¿ok? Entonces, en este caso se hace un cálculo de lo que se le conoce como p-value y se utiliza ese valor correspondiente si está disponible, o sea, si se da, pues, porque puede ser que no cumpla con ninguno, para probar si los datos provienen de una distribución elegible. Si el valor P es menor que un nivel de significancia elegido, 0,05 o 0,10, por ejemplo, entonces rechace la hipótesis nula de que los datos provienen de esa distribución. Esa sería la forma en que aplicaríamos este segundo procedimiento, ¿no? Vamos a regresar al archivo Excel y vamos a aplicar ambos casos. ¿Ok? Ya estamos de regreso al archivo Excel. Y vamos con el primero de los casos. ¿Ok? Vamos a calcular el valor del p-value. Vamos a colocar los cuatro valores, los cuatro posibles valores en estas celdas que estoy colocando acá. Voy a mover un poquito esto para que no me perturbe la instrucción de la tabla de valores de los p-values. Y si recuerdan de la presentación de las láminas, tenemos prácticamente cuatro fórmulas que aplicar. Y son básicamente estas que les traigo acá. ¿Ok? Entonces, el primero de ellos aplica, o esa ecuación aplica, si el valor del test ajustado o modificado es mayor que 0,6. Va a ser la aplicación de esta otra fórmula en el caso de que esté entre punto 34 y punto 6. Cuando esté entre punto 2 y punto 34 aplicamos esta otra. Y cuando es menor o igual a punto 2, entonces aplicaríamos la cuarta de las fórmulas. ¿Ok? Vamos a revisar acá. Como ustedes observan, el cálculo de o la aplicación de esas fórmulas está relacionada con el cálculo preliminar del valor del test modificado. ¿Okay? Y ese valor del test modificado lo vamos a estimar utilizando esta fórmula que tenemos acá. ¿Okay? Entonces, aquí vamos a copiar esa fórmula o vamos a desarrollar esa fórmula. Esto va a ser igual al valor del test por más 0,75 entre la cantidad de datos más, abrimos paréntesis, 2,25 entre la cantidad de datos al cuadrado. Paréntesis un par de veces y ya ahí tendríamos el valor modificado del test. ¿Sí? Voy a colocar arriba
se me modificó un poco, ¿no? Teníamos allí círculos de tamaño, creo que era 0.1, grande. Estamos hablando de 0.4. Vamos a 0.4 para que quede bien. 0.4 este también. Y ahora sí lo bloqueamos. Ok. Tema más de forma que otra cosa, ¿no? Vamos ahora entonces a hacer el desarrollo o aplicar el desarrollo, pues, de los cálculos de cada uno de los p-values, ¿no? O valores de p. Ok, para el primer caso voy a traerme esta fórmula, la voy a agrandar un poco para tener los números claros. Poner aquí esto a 14. Ok, ya podemos trabajar con él. Nos dice que es exponencial de 1.2937 menos 5.709 por el valor modificado del test más 0.0186 por el valor modificado del test al cuadrado. ¿Okay? Y ya ahí tendríamos el primer valor del test. Eso mismo que hicimos con el primero, lo vamos a replicar con todos los demás. Pero para asegurarnos que cuando no aplique el valor aparezca en cero, es importante también incorporar a la fórmula que escribamos en la celda el hecho de que si el valor del test modificado es mayor o igual a 0.6, es cuando aplica esta fórmula. En caso contrario, ¿okay? ¿Qué debería ocurrir? Deberíamos realmente aquí tener un valor igual a 0. ¿Sí? Entonces, este mismo desarrollo, esta misma lógica, la vamos a aplicar para las otras, para los otros valores de P. Y yo lo que voy a hacer es traérmelos de otro caso que ya había desarrollado y los voy a pegar acá. ¿Ok? Pero como ustedes ven, es básicamente preguntarnos primero si está dentro del rango y luego aplicar la ecuación correspondiente, que en este caso es la exponencial de 0.9177 menos 4.279, multiplica al valor del test modificado más 1.38 por el valor del test modificado al cuadrado. Y así lo hacemos con cada uno, ¿no? Para estos casos, entonces, como observan, automáticamente refleja el valor de 0 porque tenemos, no se cumple o se cumple mejor dicho, que A asterisco o el valor del test modificado es mayor que 0.6. Solamente aparece el valor para el primer caso. ¿Ok? Una vez que tenemos ya este valor, entonces podemos hacer la, la, la pregunta, ¿no? Que les mostraba a nivel de la presentación, donde se les decía que si el valor de P es menor que el nivel de significancia elegido, por ejemplo 0.5 o 0.10, entonces se rechaza. Si es menor, si es mayor, podemos decir que aceptamos o no rechazamos la hipótesis. ¿Okay? En este caso,
observamos que este señor es menor que mi valor de significancia, ¿no? Bueno, que aún no lo he elegido. Ya deberíamos tenerlo también elegido por acá. Yo lo voy a colocar por ahora aquí, ¿ok? Y como un adicional a este archivo, para cubrir el próximo paso y poder también ahora tener la comparación que estoy buscando, aparte de tener esta hoja, a la cual voy a llamar distribución o dist, discúlpenme acá, dist normal, voy a crear una nueva hoja donde voy a colocar la tabla que les mostraba en, en la presentación, ¿ok? Para que podamos hacer referencia a ella desde la hoja que estamos construyendo, ¿ok? Ya como les comentaba, voy a colocar de todas maneras por acá la referencia de dónde nos traemos esta información o de dónde sale, para que tengamos allí la referencia a mano y podamos tener fresco el punto de donde estamos sacando o la fuente de donde estamos sacando estos datos, ¿no? A esto le podemos llamar, vamos a llamarle tablas, por si acaso queremos cargar más de una y allí en el desarrollo de esta herramienta. Ok, entonces este valor nosotros lo vamos a, como van a ser nuestros valores de nivel de significancia, yo lo que voy a hacer es irme a la pestaña de datos y voy a crear aquí una validación a partir de una lista y lista que va a ser esta. Esto van a ser todos mis posibles valores de nivel de significancia, de tal manera que yo pueda escoger aquí cualquier nivel de significancia, ¿sí? Como ustedes observan, en este caso tenemos que el valor de P es menor que un nivel de significancia. Esto es más pequeño que esto. Eso implica que tenemos que rechazar nuestra distribución normal. ¿Okay? Ya por este método nos está diciendo que la distribución normal no hace un buen ajuste eh, con el conjuntos o la muestra de datos que tenemos. ¿Okay? Para hacer o aplicar el otro método, deberíamos entonces utilizar esta tabla y hacer el estimado del valor crítico. Vamos a hacer eso. ¿Ok? Y lo vamos a colocar en esta otra celda que tenemos acá. Para allí el valor del test y a ese campo de información le vamos a llamar C sub alfa. ¿Ok? Entonces el C sub alfa va a depender, como les comentaba, del nivel de significancia que seleccionemos. Yo voy a dejar por ahora este valor que seleccioné de inicio, el 0.05. Y debería yo traerme de acá los valores de B sub 0, B sub 1 y el valor de A, ¿no? Ok, yo lo voy a colocar directamente aquí en el encabezado. Realmente no me queda un poco más de espacio. Ok, pero voy a tratar de colocarlos. Vamos a colocarlos acá. Vamos a mover un poquito esto y hacemos espacio. Ok, ya esto lo utilizamos. Podemos agarrar y lo movemos hacia acá. Igual podemos mover esto. Y esto tiene que poner un poquito más hacia acá. ¿Sí? Luego podemos traernos otro tipo de flecha que nos diga que bueno.
que esto es lo que corresponde a esto, ¿no? Lo alejamos un poco más. Ok. Y aquí podemos colocar B sub 0, B1 y A. B sub 0, perdón, este es mi B1. Y en función de el valor que tengamos acá, podemos traernos entonces los valores, estos tres valores. Vamos a colocar acá la fila de la matriz en la que se encuentra el valor de significancia que yo haya seleccionado. ¿Ok? Es decir, en qué fila se encuentra el valor de 0.05 y voy a indicar el nivel de coincidencia, que es una coincidencia exacta. ¿Ok? Yo sé que está en este caso en la primera fila, pero pudiéramos, no sé, coger otro y ya vamos a hacer que esté en la quinta fila. Y así traernos de manera más rápida los valores de B sub 0, B sub 1 ya utilizando la función índice. Me voy a mi matriz, voy a coger todo el rango completo de las tres columnas, voy a fijar eso, ¿ok? Y tengo que decir cuál es la fila va a ser esta que tengo acá, y la columna sería la primera, ¿ok? Vamos a fijar esto también, F4, y ya lo tenemos fijado. Ese sería mi valor de B sub 0, el valor de B1 sería el segundo que aparece en mi campo de información, y el A sería el tercero. Ahí tenemos los tres valores. Vamos a validar, estamos hablando de punto 25. Punto 25 es este, son los tres valores que tengo ya. ¿Ok? Ahora pudiéramos calcular el valor de crítico y ya sabemos que eso lo vamos a calcular a partir de la fórmula. Ya no las traemos de la presentación y la colocamos por acá. ¿Ok? Aquí la ven. Entonces esto sería igual al A que multiplica, entonces 1 más el B sub 0 entre la cantidad de datos, cierro paréntesis, más el B sub 1 entre la cantidad de datos al cuadrado. ¿Ok? Cierro los dos paréntesis y ahí obtengo el valor crítico, ¿no? Esta fórmula también la podemos agarrar y la podemos colocar por acá. Si tenemos que bajar un poco su tamaño para que no perdamos las proporciones. La pudiéramos colocar por aquí más adelante. Inclusive podemos crear pues un mensaje que nos diga si es aceptada o no es aceptada la distribución con respecto al valor crítico. Entonces vamos a hacer referencia acá, vamos a decir, o como lo especifica la metodología, si el valor de el A modificado, ¿ok? O el valor del test modificado es mayor que el valor crítico,
no vamos a aceptar, o lo que es lo mismo, rechazamos la distribución que hemos analizado, que en este caso se trata de la normal. Si resulta ser que el crítico es mayor que el valor del test modificado, allí no rechazamos o, pudiéramos decir, aceptamos la distribución. ¿Ok? Entonces vamos a crear esa lógica acá. Vamos a colocar el mismo formato que hemos estado utilizando hasta ahora, que es este. ¿Sí? Y utilizo como mis bordes este color que tengo acá. Traerlo y lo ponemos aquí. Y aquí yo voy a desarrollar entonces la lógica de la función. Vamos a decir, o del mensaje que queremos colocar. Vamos a decir, si el valor modificado del test es mayor que el valor crítico, ¿ok? Esto es para el caso eh, del uso de la tabla, ¿ok? Si esto ocurre, vamos a decir que para un nivel de significancia de, a concatenar el valor de significancia que estamos tomando, lo vamos a multiplicar por 100 para tener un porcentaje y vamos a concatenarlo con el símbolo de porcentaje y decir que no es aceptado. ¿Ok? Si se cumple lo contrario, entonces podemos decir que para un nivel de significancia, equivoqué acá, nivel de significancia de, abrimos paréntesis, prácticamente aquí me equivoqué, aquí paréntesis no comillas, debería ser desde acá hasta acá, vamos a colocarlo igual, decimos que no es rechazada. Aquí para hacer más consono, ¿no? Aquí sería rechazada. Para colocar las dos de manera negativas. De significancia, damos enter y aquí tenemos el mensaje. ¿Ok? Que estamos diciendo que para un nivel de significancia del 25%, la distribución normal es rechazada. Para este caso, la distribución normal no es muy buena que digamos y nos va a resultar que prácticamente para la gran mayoría, por no decir todos, resulta ser rechazada la distribución normal, ¿no? En este caso lo he analizado por fuera y las distribuciones que mejor hacen ajuste a ella son la distribución Weibull, la distribución Gatma, son las que resultan ser más adecuadas para representar el comportamiento de, de esta variable de tiempo. ¿Ok? Ya lo que nos queda es hacer algunos toques de forma, perdón, toques de forma. Asegurarnos que todo esto eh, se vea bien y que no sea de fácil eh, manera recordarlo cuando tengamos que
volver a trabajar con él, ¿no? Vamos a poner todos estos iguales, porque eran .4 lo que teníamos, ¿no? Eran .46. Poner todos estos en .46 y .46. Eso no lo quiere tomar. Bueno, y ahí se ven bastante mejor. ¿Cuál es el objetivo de esta actividad? El lograr la perfección, en este caso en la forma, ¿no? Bueno, creo que con esto cumplimos el objetivo de, del día de hoy, que era generar una herramienta para hacer la prueba. Solamente cubrimos lo que tiene que ver con la distribución normal, ¿ok? Y pudiéramos en un próximo, va a ser muy dentro de muy poco, les traería la segunda parte para completar esta herramienta, donde vamos a generar el ploteo o las gráficas eh, para comparar la dispersión o cómo se dispersan estos puntos y qué tan bien se ve un ajuste, pero ya de manera gráfica, ¿no? Entonces, eso lo vamos a traer en un segundo video y la intención en él sería ver algo como esto que se ve en esta última lámina, ¿no? Generar este tipo de gráficos que me permita ver que, como aquí se observa, no hay un muy buen ajuste, ¿no? Gráficamente se observa que no hay un muy buen ajuste entre esos datos y la propuesta de una distribución normal. Bueno, le agradecemos su atención y esperamos que sea de utilidad esta explicación, y en un próximo video completamos entonces la herramienta construyendo el gráfico. Nuevamente muchas gracias, hasta luego.